Mi nombre es Marcela Medina y con mi compañero Felipe Castrillón queremos mostrarle el desarrollo de nuestro diseño de base de datos para las elecciones 2026. Estas elecciones quisimos plasmarlas para elecciones departamentales, con lo cual entonces les muestro en pantalla vemos elecciones, la base de datos de elecciones con las tablas creadas para cada una de las elecciones y asimismo tienen las siguientes columnas desarrolladas que ya mostraremos en cada una de las vistas con llaves foráneas y llaves primarias, obviamente para las consultas que se ejecutaron aquí. Entonces, entrando en información, tenemos la creación de la base de datos que les mostraba de elecciones, asimismo las tablas creadas para departamentos, jurados, mesas, partidos, votantes y demás. Tenemos la creación de las tablas. Estas tablas, la primera tabla de candidatos. Tenemos los candidatos, un ID de candidatos donde su llave primaria eh, será ID candidatos, un dato not null y autoincremental. Documento de identidad, el nombre del candidato, el ID del partido que será una llave foránea, por eso la quisimos dejar como entera y hay un ID de departamento igual entero. Una candidatura. ¿Por qué buscamos candidatura? Porque puede ser una elección departamental, pero para eso hay diferentes campañas. Entonces hay para gobernador, para el consejo, para la alcaldía como tal del departamento. Entonces quisimos dejar esa apertura de ese nuevo atributo para esta tabla. Tenemos las llaves foráneas de ID de partido que llaman los partidos, en donde si hay alguna modificación en la tabla del partido, se modificará en esta tabla. Pero si hay una eliminación de ese campo en la tabla de partidos, será un dato donde se registre como null. Tenemos igualmente la llave foránea de ID departamento, en donde el departamento será la tabla que llamaremos igual, donde si hay alguna modificación se cambiará y si hay una eliminación será un dato non null. Creación de la tabla de datos que se hizo. Se introdujeron los 10 registros para verificar que la información estuviera bien registrada y que nos obtuviéramos los datos que necesitábamos según lo que hemos plasmado con mi compañero Felipe. Tenemos la tabla de departamento. Esta tabla es básica. Tenemos un ID de departamento, llave primaria y not null. Y un nombre de departamento. Tuvimos la creación de la tabla de datos. Es una tabla básica porque solamente esta la llamarán mucho de nuestras tablas que estaban asociadas a la base de datos, siendo estas unas selecciones departamentales. Eh, la tercera tabla que tenemos es las tablas de mesas con un ID de mesas con llave primaria, not null y autoincremental, donde habrá un nombre de mesa, colegio, institución, hay muchos sitios, entonces quisimos ponerle un nombre. La dirección, un departamento, entonces este llamará la tabla anteriormente vista, entonces será una llave foránea, número de votantes y número de votos emitidos. ¿Por qué colocamos números de votantes y números de votos emitidos? Porque las mesas tienen una cierta capacidad de votantes, 100, 200, en fin, de votantes y sabemos y es muy conocido por todos que no todos los electores van a sus urnas a votar, entonces por eso colocamos el número de votos emitidos, o sea, cuántos fueron los que fueron, perdón la redundancia, a esta mesa a votar. El género, entonces, femenino, masculino, porque siempre no nos dividen de esta forma, nunca nos dejan hombres y mujeres en las mismas mesas. Como les decía, llave foránea creada para el departamento, asociada a departamento con el ID de departamento. Se ingresaron la información antes descrita para obtener esta información. Acá colocamos entonces la creación de la tabla de nuestras mesas como tal. Entonces, los dejo entonces con mi compañero Felipe para que les muestre las siguientes tablas que desarrollamos. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Felipe Castrellón Giraldo y haré la continuación del trabajo con mi compañera, Marcela Medina. Ella explicó las tablas con estas copias, donde pues uno crea la tabla con sus atributos y el atributo les pone sus claves, como por ejemplo aquí clave primaria, que no es nulo, y autoincremental. Abajito, relacionarlo con las for key. Yo lo hago de manera diferente con esta información, que es la misma información, pero para que no sea tan similar, yo explicarlo con eso. Entonces, empecemos. Creando la tabla, jurados. Aquí definimos una columna llamada ID jurado de tipo entero, que se establece como clave primaria. Pasamos al documento de tipo entero y no permite valores nulos. Al nombre del jurado, donde se almacena el nombre completo del jurado en una cadena de texto de hasta 45 caracteres y no permite valores nulos. Pasamos a la parte del rol, al atributo del rol, donde se almacena el rol del jurado en una cadena de texto de hasta 45 caracteres y no permite valores nulos, al igual que aquí en la mesa. Dice que en esta mesa se define una columna como identificador de la mesa a la que pertenece el jurado. Ya aquí pasando a asociar las llaves foráneas, se establece una clave foránea indicando que la ID mesa debe coincidir con una ID mesa existente en tabla mesas. Ahora pasamos a la segunda tabla, que sería la quinta. Como les dije, como explicó mi compañera, con esto, crear el nombre de la tabla, sus atributos y la clave para estos. Yo seguiré con la información de esta. Creamos la tabla para el partido, donde definimos una columna llamada ID partido de tipo entero y se establece una clave primaria. Vamos al nombre del partido, donde se guarda el nombre completo del partido en una cadena de texto de hasta 45 caracteres y no permite valores nulos. En el root, entero y no permite valores nulos. En el representante legal, se almacena el nombre del representante legal del partido en una cadena de texto de hasta 45 caracteres. No permite valores nulos. Al igual que aquí. ID mesa no. ID mesa define una columna, se define una columna que almacena el identificador de la mesa que pertenece, a la que pertenece el partido. Aquí ya, ajustándolo con las claves foráneas, se establece una clave foránea indicando que la ID mesa debe coincidir con una ID mesa existente en la tabla mesas. Ahora pasamos con la última tabla, la tabla votantes. Donde aquí se crea la tabla votantes y creamos una columna llamada documento como clave primaria. Identificación. De forma entera y que no permite valores nulos. Vamos con el nombre, donde se almacena, se guarda el nombre completo del votante en una cadena de texto de hasta 45 caracteres y no permite valores nulos. Luego con el género, se define una columna que almacena el género del votante en una cadena de texto de hasta 45 caracteres y no permite valores nulos. Igual que en atributo de mesa voto y departamento voto. Hasta 45 caracteres y no permite valores nulos. Ya pasamos a la asociación de llaves foráneas, donde aquí se establece una clave foránea indicando que la ID mesa debe coincidir con una ID mesa existente en las tablas mesas. Y también se establece una clave foránea indicando que el ID departamento voto debe coincidir con un ID departamento
existente en la tabla de departamento. Y ya con eso estaremos terminando la sustentación del trabajo.